Geometría, clase número 6, sexta y última parte de curvas, corresponde a la obtención de la parametrización de una curva a partir de la intersección de dos superficies. Muy bien, definimos primeramente una superficie cilíndrica. Vamos a llamar a una superficie cilíndrica si está generada por una curva directriz sobre la cual se desplaza una recta. Vamos a ver esto en un gráfico. Entendemos usualmente por cilindro este tipo de superficie, pero nosotros vamos a definir a una superficie cilíndrica a todas aquellas que estén generadas a partir de una curva que dirige a un punto, ¿sí? Un punto sobre esa superficie, sobre la cual viene una recta definida también a partir de un vector director. En este caso voy a tomar por vector director al versor K, al vector 0,01, eso va a generar una recta que pasa por el punto P y que tiene la dirección del vector director. Al desplazarse el punto P sobre la curva, ese desplazamiento de la recta engendra a la superficie. Por eso esta superficie es cilíndrica. Es también una superficie cilíndrica, por ejemplo, esta superficie que vemos acá. ¿Por qué? Bueno, porque está generada, o que se puede obtener al menos, se puede generar a partir de una curva directriz, que en este caso sería esa, un punto que se desplace sobre la curva directriz, y una recta definida a partir de un vector director, que ahora voy a tomar por vector director el I-versor, ¿no? El vector 1, 0, 0. Tomo la recta, desplazo la recta sobre la directriz, sobre la curva directriz, y engendra la superficie. Esta superficie es cilíndrica. Recién vimos una superficie cilíndrica que se desarrolla a lo largo del eje Z. Esta es una superficie cilíndrica que se desarrolla a lo largo del eje X. Como un último ejemplo, tomamos ahora una curva directriz un poco más rebuscada, que no es plana, por ejemplo. Tomamos un vector director, que en este caso no es paralelo a ninguno de los ejes coordenados. Tomamos un punto que se desplaza sobre la curva y una recta que pasa por el punto P y tiene la dirección del vector director. El desplazamiento de esta recta sobre esa curva genera una superficie. Bien, esta también es una superficie cilíndrica, dirigida por una recta y generada por una curva directriz. Muy bien, esto lo vemos para llegar al concepto de cilindros proyectantes de una curva. Vamos a denominar cilindros proyectantes a la superficie cilíndrica que se engendra por la recta que es paralela a alguno de los ejes coordenados, y por curva directriz tomamos las proyecciones. Vamos a ver el gráfico nuevamente que vimos en la clase que se habló sobre las proyecciones sobre los planos coordenados. Bueno, esta es la curva que habíamos visto, que habíamos estudiado en el ejemplo cuando vimos las proyecciones sobre los planos coordenados. Por ejemplo, sobre el plano XY, esta era su proyección. Muy bien, esa proyección, si yo tomo esa proyección como curva directriz y tomo la recta generatriz paralela al eje Z, engendro esa superficie. Bueno, esa es una superficie cilíndrica y es uno de los cilindros proyectantes de la curva que tomé, por ejemplo, ¿no? De la curva original, que sería esa. El otro cilindro proyectante viene a partir de la proyección sobre el otro plano coordenado, ahí por ejemplo. Y si ahora desplazamos la recta paralela al eje verde, al eje Y, sobre esa proyección, consideramos esa proyección como curva generatriz, como curva directriz, perdón, generamos
esta superficie que es el segundo cilindro proyectante de la misma curva. Y última, tenemos la proyección sobre el tercer plano coordenado, el plano YZ. Tomamos esa proyección como curva directriz, la recta paralela al eje X, y al desplazarse el punto sobre esa curva genera el tercer cilindro proyectante. Esto quiere decir que una curva siempre tiene 3 cilindros proyectantes. Bien, ¿por qué nos interesan los cilindros proyectantes? Porque si yo tengo los cilindros proyectantes de una superficie, puedo analizar que la curva es intersección de los 3 cilindros proyectantes, o en particular de 2 de ellos. ¿Sí? Las 2 superficies que se cortan formando una curva. Bueno, 2 cilindros proyectantes se cortan formando la curva precisamente que tiene esos cilindros proyectantes, o que genera esos cilindros proyectantes a partir de sus proyecciones. Vamos de vuelta al gráfico. Tengo la curva ahí prendida, tengo un cilindro proyectante. Si prendo otro cilindro proyectante, vemos que la intersección de esas 2 superficies, de esos 2 cilindros proyectantes, es efectivamente la curva. O si apago este cilindro proyectante y me quedo con el primero, vemos lo mismo. La intersección entre el cilindro proyectante número 1, digamos, y el número 2 me da la curva en cuestión. O número 2 y número 1. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, en un ejercicio donde me piden parametrizar la intersección de 2 superficies. 2 superficies que ninguna de las 2 es un cilindro proyectante. Para identificar un cilindro proyectante desde el punto de vista analítico, debe no existir o no estar presente en su expresión alguna de las 3 variables. Recordemos que para obtener una de las proyecciones debíamos hacer a una de las 3 variables 0, entonces esa variable no está en su expresión analítica. Bueno, esa sería la ecuación del cilindro proyectante. Entonces, desde el punto de vista analítico, estas 2 superficies se intersectan en la misma curva, en el mismo lugar que donde se intersectan los cilindros proyectantes. Entonces, primeramente lo que voy a hacer es obtener los 3 cilindros proyectantes. Tomo las 2 expresiones y busco eliminar, para obtener el primero por poner un orden, busco eliminar la variable x. Entonces a la ecuación número 1 le resto la ecuación número 2 y obtengo esta expresión que simplificada, ¿no? Factor común 3 y simplificado, me queda esta superficie, que ojo, no es una curva porque y es libre, sino que es una superficie, y esta superficie es el primer cilindro proyectante. Retomo las 2 ecuaciones de las 2 superficies originales y ahora, en lugar de eliminar la variable x, elimino la variable y. Es decir, a 2 veces la ecuación número 2 le sumo la ecuación número 1, lo que es lo mismo a la ecuación número 1 le sumo 2 veces la ecuación número 2. Se va a eliminar la variable y, es x más 2x cuadrado es 3x cuadrado, la y se elimina, z menos 4z cuadrado, me queda menos 3z cuadrado, y 2 menos 2 me queda 0. Bueno, esto buscamos simplificar esta expresión, me queda que x cuadrado es igual a z cuadrado, segundo cilindro proyectante. Y para terminar, para obtener el tercero, eliminamos la variable z. Entonces a 2 veces la ecuación de arriba le sumamos la ecuación de abajo. Bueno, esta cuenta la saben resolver. Simplificamos los 3 nuevamente y obtenemos el tercer cilindro proyectante. Vamos a ver todas estas superficies, estas 5 superficies en un dibujo. Bueno, tengo la superficie número 1, este elipsoide, ¿sí? La superficie número 1, ahí se ve atrás, era x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual 2. La segunda superficie es esta hiperboloide de una hoja. Ahí. Esas 2 superficies se intersectan formando una curva. Esa curva es esa que está ahí. La voy a dejar prendida para que reconozcamos
la intersección de los cilindros proyectantes. Bueno, el primer cilindro proyectante, el de ecuación x cuadrado más z cuadrado igual 1, es ese cilindro. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es ir apagando las superficies originales y vamos a ver que se intersectan en el mismo lugar. Por ejemplo, la superficie número 2 con el primer cilindro proyectante forma la curva también. Y ahora apago la superficie 2 y prendo la superficie 1 y la intersección entre el cilindro proyectante número 1 y la superficie 1 es la misma curva. El cilindro número 2, que eran estas dos expresiones igualadas, bueno, forman dos planos, ¿no? Serían esos dos planos. Uno es el plano x igual z y el otro es el plano x igual menos z, ¿no? Porque al estar elevado al cuadrado, la expresión podría leerse como el módulo de x igual al módulo de z. Bueno, lo mismo, las dos intersecciones, las dos superficies originales se forman, o se cruzan, mejor dicho, formando esa curva. Si prendo el cilindro número 2 y apago una superficie, el cilindro número 2 con la superficie 2 forma la misma curva. O el cilindro número 2 con la superficie número 1 forma la misma curva. Por último, el cilindro número 3, x cuadrado más y cuadrado igual 1, es ese cilindro. Y nuevamente el cilindro 3 con la superficie 2 forma la misma curva, o el cilindro 3 con la superficie 1 forma la misma curva. Lo que en realidad a nosotros nos interesa es no utilizar la superficie 1 y 2 porque no son cilíndricas y son más incómodas desde el punto de vista analítico, sino utilizar dos de los tres cilindros proyectantes. Entonces ahí dejé prendido el cilindro número 3, voy a prender el cilindro número 1 y fíjense que la intersección entre esos dos cilindros es exactamente la misma que entre la superficie 1 y la superficie 2. Entonces bien podría usar el cilindro 1 y el cilindro 2 para determinar la curva. O utilizar, por ejemplo, el cilindro 3 y el cilindro 2. O el cilindro 1 y el cilindro 2. Bueno, debo elegir de estas 5 superficies 2 para poder parametrizar la intersección. Bien, en este caso yo me voy a quedar con el cilindro número 3 y el cilindro número 2. No es la única forma, podríamos haber utilizado cualquier otra combinación. Desde el dibujo estoy usando cilindro 3 y cilindro 2. Quiero parametrizar eso, esa curva. Entonces tengo que encontrar un procedimiento para que x, y y z me queden en función de un mismo parámetro. Bien, el cilindro número 3 es particularmente amistoso, amigable, porque ya hemos parametrizado esta circunferencia, que sería la circunferencia curva directriz, varias veces. Entonces podemos utilizar la identidad pitagórica y llamar, por ejemplo, a x coseno de t y a y seno de t. Y de ahí vemos que si hacemos esta sustitución satisface la ecuación número 1. Bien, ya tengo x en función de t, y en función de t, me falta despejar z. Lo puedo despejar de la segunda ecuación. Como x es coseno de t, sustituyendo en la segunda ecuación me queda que coseno cuadrado de t es igual a z cuadrado y de acá debo despejar z. Es decir, el módulo de z es igual al coseno de t, aplicando raíz cuadrada miembro a miembro. Bueno, muy bien. El módulo de z me abre dos posibilidades, porque o z es coseno de t o z es menos coseno de t para que se verifique esta igualdad. Entonces, ¿qué pasa? No voy a tener una única expresión, una única forma de parametrizar la curva, sino que voy a tener a x en función de t, a y en función de t y a z con dos posibilidades. Entonces, lo que obtengo es una parametrización que se denomina en dos cartas, donde la primera, la de arriba, es la primera carta y la de abajo es la segunda. En ambas parametrizaciones, o en ambas partes de la misma parametrización, el parámetro va de 0 a 2pi, porque proviene de la parametrización de la curva generatriz del cilindro número 3. Pero esta expresión, esta parametrización en dos cartas, se corresponde con la curva del ejemplo. Vamos a verlo en el dibujo.
Bien, la carta número 1, que es aquella, es una de esas dos cartas, se corresponde con esa intersección. Y la segunda se corresponde con esa intersección. Pausemos un segundo para mostrar las parametrizaciones de las cartas. Muy bien, ahí agregué la expresión de la carta número 1 de F1. Vamos a apagar los cilindros y ahí las cartas. F1 es coseno, seno, coseno. Es la carta número 1, coseno, seno, coseno. Y la carta número 2 es coseno, seno, menos coseno. En ambas el parámetro va de 0 a 2pi. Sobre la carta número 1, si marco un punto, de 0 a 2pi, el parámetro recorre toda esa curva. La segunda carta, apago y apago el punto, es la de abajo, coseno, seno, menos coseno. Pongo el punto sobre la carta y también recorre de 0 a 2pi toda esa carta. Si yo estoy en ese punto parado, por ejemplo, debo usar la segunda carta. Si yo estoy en ese punto parado, debo usar la primera carta. Lógicamente, fíjense que esos dos puntos mantienen una especie de simetría, porque lo que se modifica es el signo de z. No puedo estar en simultáneo en los dos valores de t. O uso la carta de arriba o uso la carta de abajo, según sobre qué punto de la curva quiero estar. La curva está formada por las dos expresiones. Eso es la curva. Muy bien, eso finaliza el ejemplo. Y el último tema, que corresponde a la unidad número 1 de curvas. Tienen a disposición un trabajo práctico, el trabajo práctico número 6, con ejercicios para resolver que integran todos los contenidos de la unidad.